Hermanos, nuevamente otra vez aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo número 11, versículo 28, 29 y 30, dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a repetir el número 28, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta ocasión vamos a ver un tema que se llama nuestras cargas, y vamos también a hacerlo por la situación de que es mucho lo que hay que decir. Lo vamos también a hacer en dos partes. Hoy vamos a ver nuestras cargas, la primera parte, y luego el otro domingo estaremos viendo nuestras cargas, la segunda parte. Espero que esto sea de bendición para ustedes y déjenme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración, Padre bendito, y en esta hora me pongo en tus manos, Padre celestial, para ser un instrumento, Padre, de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, que seas tú, Señor. Esa es la petición que siempre yo hago, Padre, cuando tomo este lugar con mucho respeto, Padre celestial, sabiendo que desde aquí, Señor, se expone tu palabra, mi Dios. Y queremos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo, con sencillez, Padre, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Padre celestial, y que así de esta manera, Señor, tu iglesia sea bendecida. Padre, dale vida a tu palabra, por favor, y que, Señor, la enseñanza se traduzca en una cosa práctica para nuestra vida, y así de esta manera, Señor, sea de mucha bendición, Padre celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que así va a ser, Padre, porque tú contestas la oración, Señor, y Padre, te doy las gracias de antemano. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas son las dos citas que vamos a estar utilizando: Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, y Mateo capítulo número 23, del 1 al 4. Mateo 23, del 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego el versículo 4 dice lo siguiente: Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué es eso que dice la Biblia, que atan cargas pesadas difíciles de llevar? Quiero explicar un poquito esto antes de entrar al tema en sí. En los tiempos de Jesús había los dos grupos religiosos principales. Ahí está en el versículo número 2, que se llaman los escribas y los fariseos. ¿Ok? Y ellos conocían la ley de Dios y a la vez interpretaban la ley de Dios. Pero aparte de que conocían la ley de Dios e interpretaban la ley de Dios, esa interpretación que ellos hacían de la ley se convirtió en una tradición oral. Y entonces esa tradición oral les decían a los israelitas que debían de guardar esa tradición. Y entonces a esa tradición oral, posteriormente nosotros la conocemos como el Misná. Y entonces cuando la Biblia dice atan cargas pesadas difíciles de llevar, se refiere precisamente a lo que es la tradición oral y a lo que es el Misná. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, les voy a explicar un poquito más. Y entonces, eso es lo que constituye una carga grande para el pueblo de Israel. Y aquí tengo yo: escribas y fariseos. ¿Cuáles son sus características? Uno, son radicales, son críticos y aparte son verdugos religiosos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Déjenme decirles por qué. Porque cuando un pueblo está cargado, cuando un pueblo tiene pesadas cargas, y vamos a hablar de cargas emocionales, cargas espirituales, etcétera, etcétera,
los que más pueden ayudar ahí son precisamente el grupo religioso. Son los religiosos los que más pueden ayudar. En este caso particular, los escribas y los fariseos que tenían la obligación de ayudarle al pueblo con las cargas, sucedía lo contrario con los israelitas. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarles a sobrellevar las cargas que el pueblo tenía en sí, entonces ellos ponían más cargas sobre el pueblo. Y entonces, en vez de que el grupo religioso de aquel entonces sea un soporte para las cargas del pueblo, se volvía lo contrario, se volvía un grupo que cargaba precisamente al pueblo. Es por esta razón que Jesucristo los llamó: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Ok? Y entonces Jesús los llamó hipócritas. Ahora, ¿por qué? Porque ellos conocen perfectamente la ley de Dios y enseñan al pueblo. Dice el versículo número 2, dice: en la cátedra de Moisés se sientan. Y esto quiere decir que conocen perfectamente la ley de Dios. ¿Ok? Y el versículo número 3 dice: todo lo que los escribas y los fariseos digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan conforme a ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, aquí tenemos un retrato. Son conocedores de la Torah de Dios, enseñan la Torah de Dios al pueblo e interpretan la ley de Dios. Y al interpretar la ley de Dios, entonces ellos le dan un valor a la tradición oral, a esa tradición oral, le dan un valor semejante o igual a la ley de Dios. Quiero que entiendan esto. O sea, la interpretación que ellos hacen de la ley de Dios, que se llama tradición oral, que se llama la Misná, para el escriba y el fariseo tiene la misma validez que la Torah de Dios. Y entonces, aquí en Marcos 7, versículo número 8 y número 9, lo voy a leer para que ustedes entendamos un poquito. Dice lo siguiente, dice el versículo número 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, aquí estamos hablando de la ley de Dios, de la Torah de Dios, dice así: os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces dice: los lavamientos de los jarros, los de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo que al interpretar los escribas y los fariseos la ley de Dios, ¿ok?, a esa interpretación que se llama tradición oral, le dan el mismo valor que tiene el mandamiento de Dios. Y entonces llega un momento en que para Israel es más importante guardar la tradición que guardar los mandamientos de Dios. Y Jesucristo está diciendo: por la tradición que ustedes tienen, por la interpretación que ustedes tienen dándole a la ley, por todo esto que ustedes están diciendo que se debe guardar, entonces ustedes están invalidando la ley de Dios. Y entonces ellos de alguna manera, la ley y la tradición para ellos tienen el mismo valor. Y entonces al pueblo, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen al pueblo? Al pueblo le dicen: tienes que guardar la ley de Dios, pero también tienes que guardar la tradición oral, o tienes que guardar el Misná también, porque los dos tienen la misma validez. Y entonces aquí tenemos una situación con el pueblo. ¿Okay? El pueblo de por sí ya tiene cargas, por su vida que llevan, porque están conquistados por los romanos, porque tienen que pagar impuestos, porque tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo en sí ya tiene mucha carga. Y aparte de eso, si van con los escribas y los fariseos, que se supone que debían ayudarle al pueblo,
a solivianar su carga, en vez de eso, los escribas y los fariseos ponen y le dicen, no, es que tienes que guardar la ley. Y aparte de la ley, tienes que guardar la Misná o la tradición oral. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo entonces tiene una grande carga psicológica, moral y una grande carga religiosa. Ahora, quiero decirles algo más, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la ley oral, pensamos que son cosas sencillas. No es así, no es así. Cuando hablamos de la Misná, hablamos de un conjunto de leyes que los fariseos y los escribas hicieron, que compilaron y que le dijeron al pueblo que tenían que guardar. Les voy a mostrar algo. Este libro que ustedes tienen aquí, es precisamente la Misná. Y miren, se los voy a enseñar de canto y de... Ok. Este libro es la interpretación de la ley de Dios. Y todo este libro, que tiene como 1064 páginas, aquí está toda la tradición oral. Y entonces, el pueblo de Israel tenía que guardar la Torah de Dios y tenía que guardar la Misná. Ok, y vamos a tomar como muestra un botón nada más de lo que se hay que guardar. Yo he leído algunas partes de este libro y me ha gustado la página número 32. Dice así: si uno ve un lugar donde fueron hechos prodigios en favor de Israel, dice, y esto tenían que decirlo los israelitas si pasaban por un lugar donde Dios hizo cosas grandes. Dice, tenían que decir, bendito sea el que obró prodigios con nuestros padres en este lugar. Dice, si es un lugar del cual fue erradicada la idolatría, entonces el que pasaba por ahí tenía que decir, bendito sea el que erradicó la idolatría de nuestra tierra. Con los meteoritos, temblores de tierra, rayos, truenos, tempestades, el pueblo tenía que decir, bendito sea aquel cuya fuerza y poder está repleta la tierra. Si los israelitas veían una colina, una montaña, un río, un mar o un desierto, decían, bendito sea el que hizo la obra de la creación. Si uno ve el mar grande, el israelita tenía que decir, bendito sea el que hizo el mar grande, siempre y cuando lo vea ocasionalmente. Con las lluvias y con las buenas noticias, el israelita tenía que decir, bendito sea el que es bueno y hace el bien. Con las noticias malas, el israelita tenía que decir, bendito sea el juez de verdad. ¿Okay? Y esto, hermanos, apenas leí, déjenme decirles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones de este libro. Apenas leí 11 renglones de este libro y aquí están los mandamientos que el fariseo y el escriba había puesto como una tradición oral. Imagínense en las 1000 y pico de páginas que tiene este libro, cuántos mandamientos hay que son precisamente la Misná o la tradición oral. Son enormes. Nosotros a veces no alcanzamos a comprender lo que era la tradición oral. Y ya cuando tenemos la recopilación y empezamos a leer, de veras que era una carga enorme para el pueblo de Israel el hecho de guardar la tradición oral que los escribas y los fariseos habían puesto. Entonces, ¿cómo es que el pueblo iba a ir a pedir ayuda al escriba y fariseo? Y decirle, oye, tengo carga, quiero que me ayudes, quiero que por favor ores por mí a Dios. Si el escriba y fariseo entonces realmente era radical, crítico y era un verdugo religioso. Ahora sí nosotros podemos entender por qué Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué quiere decir
la palabra cargado en Mateo capítulo número 11, versículo número 28. Y déjeme decirle, ya entramos en el tema. Y cuando Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es porque Él conoce lo que el pueblo está pasando cuando los llama al pueblo que están cargados. Están cargados, uno, por sus situaciones personales. Dos, están cargados porque tienen que cumplir la ley de Dios. Y tres, están cargados porque tienen que cumplir con la tradición oral. Y entonces la ley de Dios y la tradición oral son una fuerte carga en vez de ser un alivio para el pueblo. Y entonces aquí nosotros vamos a definir lo que es carga. Y la palabra carga, nosotros podemos, si vamos a un diccionario, podemos encontrar más de 13 definiciones de lo que es la palabra carga. Y esto está de acuerdo al contexto en que se está usando la palabra carga. Nosotros vamos a ver la palabra carga desde el punto de vista humano. Y cuando hablo desde el punto de vista humano, vamos a estar hablando, ¿ok?, de lo que es el espiritual y emocional. Y entonces, carga se define como el efecto que provocan en las personas, y aquí es hechos, situaciones, emociones, etcétera, ¿ok?, y que de alguna manera nos cansan, nos desgastan, nos hacen sufrir, nos ponen tristes, etcétera. Y entonces, ¿qué es una carga? ¿Qué es una carga? Es todo aquello que a nosotros nos va a provocar, ¿ok?, desgaste, cansancio, ¿ok?, nos va a provocar tristeza y nos va a hacer sufrir. Y entonces, cuando hablamos de carga en este tipo, estamos hablando que nos pegan en las emociones y también nos pega en el aspecto espiritual. ¿Okay? Y cuando la carga nos pega en las emociones o en el área de los sentimientos y nos pega en el aspecto espiritual, entonces definitivamente la carga incide sobre nuestro estado de ánimo. Esto es lo que tenemos que entender. El origen de nuestras cargas. Y quiero detenerme un poquito aquí, aunque el tiempo camina un poquito rápido. Déjeme decirle, no todos nosotros tenemos las mismas cargas. Todos somos diferentes. Y entonces nosotros tenemos que entender que una situación, ¿ok?, o un hecho emocional que es insignificante para mí, puede constituir una carga para el otro o para otra persona. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esta situación cuando de repente le dicen, oye, fíjate que aquel se enojó. Ay, ¿por qué? Ay, por favor, se enoja por tan poquito, hombre, ¿verdad? Y entonces es lo que quiero explicarme, hermanos, en ese aspecto. ¿Okay? Lo que para mí no es carga, para el otro sí puede ser una carga. Lo que para el otro no es carga, para mí sí puede ser una carga. ¿Por qué? Porque esto está, sin duda, está de acuerdo a lo que es nuestra personalidad, ¿ok?, y nuestras situaciones. Entonces, eso es determinante para que algo se convierta en una carga. Uno, mi estructura de personalidad, mi carácter y las situaciones que vivimos. Y entonces, así de esta manera es que nosotros podemos entender que la gente tiene cargas diferentes porque tiene personalidades diferentes, porque están viviendo situaciones diferentes de vida. Y entonces, cada quien tiene sus propias cargas. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que hay en el morral, sino solamente el que lo lleva cargado. Y eso es muy cierto, ¿eh? Es un proverbio a lo mejor, pero
Es muy cierto. O sea, yo no puedo conocer todas las cargas de las personas, ni las personas pueden conocer todas mis cargas. ¿Por qué? Porque somos totalmente diferentes. Y entonces vamos a ver un poquito acerca del origen de nuestras cargas. Y la primera cosa que hace que nosotros nos carguemos, ¿okay?, emocionalmente, psicológicamente y físicamente, son precisamente nuestros pecados. Quiero que abran su Biblia ahí en el Salmo número 32. Y el Salmo número 32 dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí está diciendo que es feliz el que ya se le perdonó su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego el versículo número 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuál es la causa número uno que ocasiona cargas en nosotros? La causa número uno que ocasiona cargas en nosotros es cuando nosotros estamos pecando delante de Dios. El pecado siempre va a ser una carga para nosotros, y una carga enorme que día a día nos está hundiendo más. Y no hay manera que nosotros podamos soltar la carga más que lo que dice aquí en el Salmo. Tenemos que reconocer nuestro pecado, de eso vamos a hablar después, y tenemos que confesar el pecado delante de Dios. Entonces, causa número uno de nuestras cargas es el pecado. Y déjeme decirle, hermano, hay muchas cosas que nosotros hacemos que sabemos que no son correctas delante de Dios. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo a nosotros nos está redarguyendo día con día o mes tras mes, y sabemos que tenemos que cambiar y no lo hacemos, y vamos postergando y postergando las cosas. Y déjeme decirle que entre más lejos posterguemos las cosas, entre más lejos nosotros confesemos nuestro pecado, más grande se va a volver nuestra carga y más insoportable se va a volver nuestra carga. Salmo número 51, léalo en su casa. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus hechos. Salmo 51 es un salmo de confesión. Y entonces, hermano, causa número uno, el pecado. Y tenemos que reconocerlo. Número 2, nuestros sentimientos y nuestras emociones que de alguna manera hemos guardado y están afectando nuestra vida, y eso se convierte en una carga para nosotros. Cuando yo voy a Génesis, capítulo número 27, Génesis capítulo número 27, versículo 41 dice lo siguiente: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y entonces esto que está sucediendo aquí con Esaú, que está guardando sentimientos de rencor y de coraje, esto se convierte en una carga para nuestra vida, porque no nos deja avanzar sentimentalmente. Si nosotros examinamos Génesis capítulo número 4, versículos del 5 al 8, ahí nos vamos a dar cuenta que Caín se enojó. Y se enojó porque la ofrenda de él no fue aceptada a Dios.
¿Y con quién se enojó? Se enojó contra su hermano Abel. Espérame, oye, espérame tantito, déjame ver. ¿Okay? ¿Por qué te enojas contra tu hermano Abel? Porque la ofrenda de él sí fue aceptada y la tuya no. Y entonces, esto se convierte en una carga emocional, en una carga de sentimientos para Caín, de tal manera que llega el momento en que él trata de resolver el problema de esta carga matando precisamente a su hermano. Hay muchos sentimientos que están afectando nuestra vida y que se convierten en cargas y que ahí los traemos guardados y sabemos que ahí están y no queremos sacarlos. Y mientras estén ahí los sentimientos y emociones, van a afectar nuestra vida y no nos van a dejar avanzar ni ser felices en la vida porque estamos atorados con esas emociones o esos sentimientos. Entonces, el pecado, dos, sentimientos o emociones que nosotros tenemos ahí escondidos, deseos y anhelos que no se cumplen, que se vuelven una carga para nosotros. Primera de Samuel, capítulo número 1, del 15 al 16, dice lo siguiente. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? Aquí estoy hablando de que Ana era estéril y deseaba un hijo. Y eso se había convertido en una grande carga para ella. De tal manera que cuando fue con su esposo que fueron a adorar a Jerusalén, dice la Biblia que ella estaba orando y nomás estaba moviendo la boca, y Elí dijo: esta mujer está borracha. Pero no era así. Dice la Biblia: estoy con una gran carga, estoy atribulada. Y eso puede pasarnos también a nosotros. Nosotros llevamos muchos anhelos y deseos que no se cumplen, y eso carga nuestra vida. Acontecimientos y planes que se esperan y no se realizan. Y aquí lo clásico es de Jonás, ¿ok? Léanlo en su casa. A mí me encanta leer Jonás, porque Jonás lo que espera era que Jehová destruyera a Nínive. Si ustedes leen la historia de Jonás, una vez la vimos aquí, la historia de Jonás, lo único que hizo Jonás fue pasar por lo que es la región de Nínive y decir solamente: Nínive de aquí a 3 días va a ser destruida. Fue todo lo que dijo. No dijo ni por qué, ni quién lo había mandado, ni nada. ¿Okay? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no mencionó que era Jehová el que lo había mandado y que Jehová era el que iba a destruir? Porque él tenía planes. ¿Okay? Y la predicación más corta de Jonás era: pues nada más va a ser destruida, sin mencionar quién lo mandó, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que pasó por 3 días de la ciudad y fue y se subió a un monte y esperó así tranquilamente a que Dios destruyera la ciudad. ¿Y qué pasó? Ahorita más adelante vamos a examinar ese pasaje porque es muy interesante. Jehová perdonó la ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó muchísimo. Hizo crisis. Entonces, se convierte en una carga. ¿Okay? Porque él espera una cosa y no se realiza. Ahora, número 5, acontecimientos que escapan a nuestro control. ¿Okay? Primera de Reyes, capítulo número 19. Primera de Reyes, capítulo número 19, le habla de el profeta Elías. Y Primera de Reyes, capítulo número 19, es cuando dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho,
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Elías aquí? Elías aquí tuvo una grande carga. ¿Por qué? Porque Jezabel le dijo, mañana a estas horas también te voy a cortar la cabeza como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Y entonces Elías lo que hace es que tiene miedo y huye de la ciudad. Acontecimientos que escapan a nuestro control también pueden constituirse en una fuerte carga para nosotros, ¿ok? Y otra causa, las enfermedades. Las enfermedades son otro punto muy grande de carga en los humanos. Y aquí puse tres ejemplos. Ocosías, rey, que fue y le dijo a sus súbditos, vayan y consulten a Baal a ver si yo voy a sanar de esta enfermedad. Ben-Hadad, que también se envía a sus siervos para preguntarle a Eliseo si iba a sanar de esa enfermedad. Y Ezequías, o un rey de Judá, que Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y entonces Ezequías se volteó para la pared y lloró a Jehová y le dijo, Señor, yo siempre he sido fiel a ti, etcétera, etcétera. Y entonces Dios regresa a Isaías y le dice, dile a Ezequías que aquí le concedo 15 años más de vida. Y entonces las enfermedades son situaciones que a nosotros nos llenan de una carga bastante fuerte. ¿Okay? Y yo me atrevería a decir que la enfermedad es la segunda o tercera causa de nuestras cargas, tanto espirituales como emocionales. Y por último, las causas desconocidas. ¿Okay? Salmo 19:12 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y con esto nosotros queremos decir, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces con esto queremos decir que hay causas desconocidas que de repente sentimos que llevamos carga y no sabemos específicamente por qué tenemos esa carga o no podemos encontrar el origen de esa carga. Y entonces damos un repaso así rápido general. 1, nuestros pecados. 2, sentimientos o emociones que nosotros tenemos guardados. 3, deseos no cumplidos y anhelos. Okay. Número 4, acontecimientos que nosotros esperábamos que pasaran y no pasaron y entonces eso se vuelve una carga. Número 5, acontecimientos que escapan fuera de nuestro control. Okay. Número 6, las enfermedades y número 7, las causas desconocidas. Todo esto cargan. Ahora, cuando yo hablo de todo esto, ¿okay? Y hablamos de que nosotros tenemos una carga adentro de nosotros, ¿okay? Esa carga no puede estar ahí indefinidamente, porque no puede estar ahí indefinidamente. Esa carga que nosotros llevamos da manifestaciones, ¿okay? Y esas manifestaciones, hablo de manifestaciones cuando la carga tiene que salir por algún lado. Hermano, déjeme explicarle, no podemos estar soportando la carga siempre, porque nos vamos a cansar. Miren, en una ocasión leí una ilustración que alguien tomó un vaso con agua y lo puso así a sus discípulos o a los que estaban enseñando y dice, ¿cuánto creen que pesa este vaso de agua? Y los discípulos o los estudiantes empezaron a decir, no, pues pesa tanto y tanto, o sea,
Y empezaron a opinar. Y la maestra o a la que estaba enseñando dice, miren, el problema no es lo que pesa, el problema es cuánto tiempo lo tengo yo sostenido. Porque puede pesar muy poquito, pero con el tiempo que yo lo tengo sostenido, esto me va a pesar cada día más. Y aunque pese unos gramos, aunque pese unos cuantos gramos, yo no voy a poder sostener este vaso indefinidamente, porque no lo voy a poder sostener. Mi brazo se me va a cansar, se me va a dormir, ¿ok? Y va a empezar a temblar. ¿Cuánto pesa este bote? Aquí dice que pesa 500, son 500 mililitros, lo que pesa el agua. Yo puedo tener este bote de medio kilo puesto aquí durante unos 5 minutos, pero después de 5 minutos esto me va a pesar mucho. Es lo mismo que pasa con nosotros. No podemos tener nuestra carga ahí indefinidamente. Tiene que salir por un lado, y eso se llama las manifestaciones de nuestras cargas. ¿Por dónde sale? Y sale por nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Son los lugares que afectan profundamente nuestras cargas. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cualquier situación de la vida afectará el espíritu, el alma y el cuerpo. Las cargas afectan el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Okay? No podemos hablar de que la afectación solamente es en el alma, no. La afectación solamente es en el cuerpo, no. La afectación solamente es en el espíritu, no. Afecta las 3 áreas de nuestra vida. Y vamos a ver algunas manifestaciones. Primera es Samuel 1:15. Ana dice lo siguiente: Señor, dice, soy una persona atribulada. Y cuando dice soy una persona atribulada de espíritu, así dice, soy una persona atribulada de espíritu, la palabra atribulado significa tribulaciones, significa confundido, apenado, triste, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la manifestación de la carga de Ana, de ese deseo no cumplido que tenía Ana, que no tenía hijo? Era precisamente una afectación en el espíritu. Estaba atribulada de espíritu. En la otra área que se afecta es el alma. Y el alma se afecta cuando nosotros, llevamos una carga. Ojalá y tengan oportunidad de leer el Salmo número 51. Quiero tomar nada más dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y la palabra aquí, gozo de tu salvación, gozo es un sentimiento o una emoción de nuestra alma. Cuando el salmista pecó y el pecado se convirtió en una carga para él, entonces lo que le afectó fue en el alma el gozo de su alma. De tal manera que el salmista, al pecar y que ese pecado se vuelve una carga, pierde el gozo en el alma. Pierde esa emoción, pierde ese sentimiento de estar contento, estar gozoso, estar alegre, lo pierde. Y lo pierde como consecuencia del pecado y eso se refleja en el alma. Y entonces aquí tenemos 2 afectaciones. 1, en el espíritu, atribulada de espíritu. 2, en el alma, alterando las emociones del alma, alterando el pensamiento del alma, alterando la voluntad del alma. Y en el cuerpo dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto es precisamente lo que el salmista está interpretando. Hay una afectación directa en el cuerpo donde dice, se envejecieron mis huesos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La carga se está transformando en una enfermedad.
Y en una enfermedad que el salmista dice, se envejecieron mis huesos. Si yo quisiera interpretar un poquito médicamente esto, puedo decir lo siguiente: es muy probable que el salmista que está pecando, que no quiere confesar su pecado, que el pecado se está volviendo una carga, entonces esa carga la está volviendo una enfermedad física, y esa enfermedad física probablemente sea a lo mejor una artritis, una osteoartritis. Por eso dice la Biblia, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y entonces, hermanos, necesitamos entender, las cargas siempre nos van a afectar. 1, en nuestro cuerpo. 2, en nuestra alma. 3, en nuestro espíritu. Las 3 cosas de que nosotros estamos hechos tripartitamente, cuerpo, alma y espíritu, ahí se van a manifestar nuestras cargas. Ahora, quiero ahondar un poquito en esto. ¿Okay? Al principio yo dije que nuestras cargas inciden directamente en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo defino yo estado de ánimo? El estado de ánimo, para decirlo sencillamente, es el humor en el cual nosotros estamos. ¿Okay? Y los quiero llevar a esto. ¿Okay? En muchas ocasiones la carga incide sobre nuestro estado de ánimo y nos manda precisamente a vivir momentos de angustia y de depresión. Primera de Samuel, ahí nosotros vamos a encontrar a Ana. En Primera de Reyes, capítulo número 17, vamos a Primera de Reyes, capítulo número 17, ahí vamos a encontrar también, a Elías, a Elías, que es alimentado, por los cuervos, y por la lluvia de Sarepta. Y entonces ahí vamos a encontrar que tanto Ana como Elías sufren cuando hablamos del estado de ánimo, de un estado de ánimo de depresión o de angustia. Otra afectación en nuestro estado de ánimo es la violencia que se está gestando. Hay personas que son violentas, y son violentas por toda la carga emocional que se tienen. Génesis capítulo número 4, versículo número 8 y versículo 27-41, ahí nosotros vamos a encontrar, no lo estoy leyendo, hermano, porque el tiempo ya está sobre la marcha. Quiero nomás decirles esto, la carga, da origen a otros sentimientos, como lo vimos la vez pasada, el coraje, y el coraje es un sentimiento, el rencor, coraje que se guarda, odio, ahí se gesta precisamente la violencia. Y el problema es cuando esa violencia sale al exterior y se convierte o actuamos la violencia que tenemos internamente. Y lo peor del caso es que cuando se actúa la violencia, cuando se hace el hecho, no se resuelve la carga, no se resuelve el sentimiento, no se resuelve la emoción. Aquí Caín, al matar a Abel, no resuelve su situación, porque no la resuelve. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta el estado de ánimo. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, la respuesta es un tanto violenta. Dice, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano? Es una respuesta violenta. Jonás, capítulo número 4, versículo número 1, dice así, pero Jonás estaba apesadumbrado en extremo y se enojó. Y entonces aquí estas manifestaciones en el estado de ánimo, en nuestro humor, que nos volvemos violentos en la manera de contestar, nos volvemos violentos en hacer las cosas, sufrimos de depresiones, angustias, o estamos frustrados o enojados. Hay gente que no se le puede hablar porque
De veras, hermanos, de veras, están enojados con la vida, yo no sé qué les pasa. Bueno, sí sé qué les pasa, tienen cargas emocionales que no han podido sacar y entonces cuando uno se acerca con ellos, en vez de recibir una respuesta bonita, amable, recibe una respuesta violenta. Ahora, ¿a dónde los llevo con esto? Los llevo a lo siguiente. Todos, sin excepción, llevamos cargas que nos afectan profundamente en nuestro estado de ánimo. Y estas cargas muchas veces llegan en nosotros a ser crisis. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Cuando una carga hace crisis, porque en las crisis nosotros podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir toda la vida. ¿Y todo por qué? Por una carga interna que estamos ahí soportando y que no la hemos querido sacar. Entonces hay una crisis. Déjeme ver muy rápido esto. Yo llamo un botón disparador a alguna situación que desencadena en nosotros precisamente la crisis. Dice aquí, llamo a cualquier situación que provoca una crisis, la cual ya se venía gestando con nuestra carga. Examinemos el pasaje de Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 9. La primera cosa, Jonás está apesadumbrado y enojado. Esto significa que tiene una grande carga emocional. Versículo número 1. Pero Jonás estaba apesadumbrado en extremo y se enojó. Y ya sabemos las razones. Ahora, número 2. Quería morirse como respuesta a su carga emotiva. Y decía así, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes de el mal. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y esa era la respuesta de Jonás. Y dice, se fue para afuera y acampó en un lugar ahí afuera para ver qué era lo que sucedía, hasta ver qué sucedía con la ciudad. Y luego, Dios hace crecer una calabacera, a Jonás está muy tranquilo porque le quita el sol, de repente la calabacera se seca y ya hay otra situación, una situación que ya escapó a su control. Uno, está enojado y apesadumbrado, quiere morirse como solución a su problema. Y luego, se seca la calabacera y entonces esto lo lleva a Jonás a hacer una crisis, porque dice la Biblia que el sol le pegaba muy fuerte a Jonás y entonces hay una crisis en la vida de Jonás. Y entonces ahora sí, cuando Dios le cuestiona y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le dice, me enojo muchísimo hasta la muerte. Y ahí vemos que Jonás tiene definitivamente una crisis en su estado de ánimo y dice, Señor, yo estoy muy enojado. Nosotros podemos hacer cosas en las crisis que después nos vamos a arrepentir. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas estando así bajo presión, con una carga, que después decimos, me equivoqué, perdóname, Chihuahua, no quise hacerlo, pero ya una vez hecho las cosas, ya no hay para atrás. Las cosas hacen lo que tienen que hacer en las personas. Termino con esto, que esto va a ser el tema del próximo domingo. ¿Cuándo hay que pedir ayuda? 1, cuando sabemos nosotros que tenemos una carga, y que no podemos resolverla solos. Entonces es el momento de ir a pedir ayuda. Y para pedir ayuda necesitamos dejar
nuestro orgullo atrás, ¿okay? Nuestro ego atrás y acercarnos con las personas que son las adecuadas para ayudarnos a nosotros. Entonces, eso es, el primer punto. Cuando yo sé que traigo una carga, no puedo por más que quiera resolverla, y entonces es el momento de pedir ayuda. Número 2, en los tiempos cuando nuestras cargas hacen crisis, debemos acercarnos para ser ayudados. Entre más pase el tiempo, más nosotros nos tardamos en salir de la situación. Y entonces nosotros tenemos que entender que lo más rápido posible debemos pedir ayuda, y máxime cuando estamos en una crisis. Y tercero, la invitación de Jesucristo sigue en pie todavía hasta el día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, no hay mejor ayuda que podamos recibir para nuestras vidas, y para manejar nuestras cargas y nuestras crisis, que Jesucristo. Déjenme orar, hermanos. Esto va a ser el tema de el próximo domingo. ¿Cómo resolver nuestras cargas? Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque podemos entender, Señor, que en nuestra vida hay muchas cargas, Padre Celestial, y que muchas veces, Señor, físicamente estamos padeciendo o emocionalmente estamos padeciendo, Padre, y son reflejo de lo que hay en nuestro corazón, de lo que llevamos cargado, Padre Celestial. Mi Dios, enséñanos, Señor, que, Padre, lo más rápido posible es que nosotros tenemos que ir, Padre Celestial, a pedir ayuda, Señor, para nuestras cargas, mi Dios. Y que tú eres el solucionador, el médico por excelencia, Padre. Y que de esta manera, Señor, nosotros cuando acudimos a ti, Señor, nunca nos vas a dejar, Padre. Al contrario, siempre vas a estar ahí para ayudarnos. Bendito Dios, que, Padre, el próximo domingo podamos aprender, Señor, acerca de cómo acercarnos a ti y depositar nuestras cargas en ti, Padre bendito. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y, Padre, que esto sea de provecho para nuestra vida espiritual. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es algo que me gustó. Qué maravilloso es cuando nosotros abrazamos a alguien y depositamos nuestras cargas en las personas adecuadas. Aquí, en este momento, él está abrazando a su perrito y de alguna manera el perrito es un soporte para su carga. Ojalá y puedan ver esa película, se llama Siempre Contigo. Gracias, hermano, que el Señor los bendiga.